la economía ahora parece en un atolladero, está muy complicado. Ahora hay una especie de anuncio de un plan de acuerdo de precios, algunos subsidios. Eso es un disparate, pero digamos, yo no lo veo en un atolladero. Yo lo que veo es que estamos en una transición de una economía que se financiaba con volúmenes de deuda extraordinarias para el sector público, y eso ha dejado de ser viable. Y lo que está ocurriendo es lo que ha ocurrido en todos los países que se le interrumpió el financiamiento. Es decir, tuvieron que reemplazar con exportaciones de bienes y servicios la demanda de consumo y de gasto público que financiaban con endeudamiento. Uh-huh. Lo que yo creo que como el gobierno argentino nunca fue muy consciente de lo que le pasaba ni por qué le pasaba, no ha reaccionado inteligentemente, pero lo que han hecho los países que sufrieron ese fenómeno fue permitir que el tipo de cambio vaya al nivel que permite esa transición con el menor costo de actividad, con tasas de interés más bajas, no reprimiendo el reacomodamiento de la economía, a una economía que va a tener exportaciones, cubriendo lo que era el gasto público y consumo, y reestructurándose hacia más ahorro y hacia un proceso de mayor inversión, una economía que invierte muy poco, una economía que hace crecer el stock de capital menos del 1% anual. Esa economía no es viable y no puede funcionar. Entonces, estamos en esa transición que le cuesta mucho al liderazgo de Argentina, particularmente que está en el gobierno, explicarla, hacerla entender, si no todo sería más fácil. Ahora, ¿no? el diagnóstico que había que bajar la inflación estaba claro, digamos. ¿Por qué no se...? Bueno, porque ese es otro problema. O sea, el problema que yo estoy explicando es la reestructuración de la economía. Es una economía basada en las exportaciones y en inversión de una economía basada en el consumo y el gasto público. Esto no es viable, porque eso requiere mucho acceso a la deuda, y la deuda tiene límite, los árboles no crecen hasta el cielo. Entonces, reestructurada esa, parte de la reestructuración el gobierno la hace con un enorme déficit. Y ese déficit enorme que tiene, bueno, requiere inflación, digamos, ¿no? Si usted no tiene acceso al financiamiento y tiene un gran déficit, ¿qué hace? Emite. Uh-huh. ¿Cómo emite? Con estos bonitos a 7 días que se llaman LELIQ. Hay quienes dicen que está bajando, ¿no? Ese déficit, que se está poniendo un poquito... En el sector público no financiero, pero está creciendo en el Banco Central, ¿no? Uh-huh. O sea, yo creo que van en un sentido de corrección, pero están con una deuda a corto plazo muy importante, uh-huh. muy importante. Yo creo que los dos problemas, el de la reestructuración de la economía y el de la estabilización, ninguno de los dos el gobierno lo entendió bien allá en el 2015. Uh-huh. Los tropezones, piñas, descalabros que le han ocurrido parte de un pésimo diagnóstico Uh-huh. sobre los problemas estructurales de la economía argentina, sobre los problemas estructurales del sector público, sobre los problemas estructurales del mercado laboral, sobre los problemas estructurales de los servicios que provee el Estado. Yo diría que el diagnóstico ha sido muy equivocado, y en consecuencia las terapias han sido entonces muy desaconsejables. Uh-huh. Lo que ocurre es que el gobierno reacciona porque se pega contra la pared y ahí ve que por ahí no puede seguir. La baja del gasto público siempre se dice que en un año electoral es muy difícil, ¿no? Así que eso también es complicado. Y en los años no electorales. O sea, también, pero todavía más. O sea, una vez que usted produjo un alza en el gasto público, bajarlo es muy laborioso, siempre, en esta sociedad y en cualquier sociedad. Por eso hay que ser tan cauteloso para no subirlo. Una vez que usted hizo la barrabasada, dar la vuelta es muy traumático. En esta sociedad y en todas las sociedades, sobre todo en los países exitosos, por ejemplo Australia, Nueva Zelanda, las reformas estructurales fueron muy complicadas, muy difíciles, muy intelectualmente desafiantes. Piense usted la reestructuración en Irlanda, en España,
Portugal, yo no veo al equipo argentino mirando esas cosas. Cuando digo al equipo argentino, digo al actual o a los potenciales. No veo mirando eso, los veo soñando con otro ciclo de endeudamiento que no va a estar disponible, no va a estar disponible. Ahora el gasto público, digamos, está todo el tema previsional también, pero también hay un gasto político muy elevado, que no se ha podido bajar, digamos, ¿no? No, al revés, se ha agravado. Yo siempre cuento el caso de la Comunidad Autónoma de Madrid tiene 6 millones de habitantes, el doble que Santa Fe, o sea, el doble de habitantes. El ingreso per cápita es 2 veces y media. O sea, la capacidad de gasto de la Comuna de Madrid es 5 veces la provincia de Santa Fe. La legislatura de Santa Fe gasta 500 millones de dólares, 100 millones de dólares. La Comunidad de Madrid debería gastar 500. Usted sabe que los españoles son en Europa el sistema político más descontrolado. Gasta 40, o sea, gasta el 8% de lo que gasta la provincia de Santa Fe. Si usted va a Santa Fe y habla de este tema, ni el liderazgo empresario, ni el liderazgo político, ni el liderazgo, quieren hablar. Estoy hablando no del gasto en general, sino de la legislatura. Sí. La legislatura. Pues la legislatura ha sido el mecanismo de... O sea, está desbordado a nivel provincial, a nivel nacional, a todo. Está patológico el gasto político. No es verdad que ese es el único problema, no es verdad. Pero es patológico. O sea, yo le elegí el peor caso de Europa y da 12 veces el peor caso de Europa. 12 veces. Entonces, ahí hay algo que está muy mal. El gasto político. Ahora, Latinoamérica gasta en salario en el sector público 7 puntos de producto, nosotros gastamos 12. Latinoamérica gasta en seguridad social 6-7%, que era lo que gastábamos nosotros cuando yo era ministro. O sea, no estoy diciendo nada raro. Lo que gastábamos nosotros cuando yo era ministro era promedio de Latinoamérica. En seguridad social gastábamos 6-7 puntos de producto, gastamos 13. O sea, usted tiene ahí 12 puntos del producto, de los 16 que subió, está ahí el núcleo del problema. Claro. Ahora la gente común lo que ve, bueno, uno vive en el conurbano, ve el tema de que si bien un poco se bajaron los subsidios, las tarifas de servicios públicos hubo un incremento muy alto, el desempleo, crecimiento. A ver, veamos el problema de las tarifas de servicios públicos. En el año 2000 teníamos tarifas de servicios públicos razonables. Razonable, ¿qué quieren decir? Eran costos muy competitivos a nivel internacional. La electricidad nuestra es más barata que la región. Hoy es más cara. De nuevo, usted destruyó un sistema sano. Cuando lo quiere reconstruir, es mucho más caro. Los ferrocarriles eran económicos, hoy son muy caros. O sea, hoy usted en la tarifa está pagando 3 cosas que no había en los 90 o en el 2000, cuando yo era ministro. Usted está pagando un mayor costo de capital. Usted está pagando que en los años del populismo nombró mucha gente, yo calculo que en ferrocarril hay 5 veces más en el metropolitano y en las empresas eléctricas hay 3 veces más empleados. Usted tiene que arreglar eso, porque si no se lo hace pagar a los usuarios. Usted además tiene sueldos altísimos en ese área. Y tiene que el costo del combustible subió, o sea, subió a nivel mundial. No subió, acuérdense que cuando Chávez asumió en el 98 el petróleo valía $8, se fue a 150. Chávez quebró Venezuela, le hizo hacer una caída del 70% del ingreso per cápita, a pesar de que los precios se multiplicaban por 20. Hay gente que es chavista acá, esa catástrofe. Nuestros servicios públicos están afectados por eso. Entonces usted debería, primero, partir de un concepto. Los servicios públicos deben pagarse los costos, como paga Uruguay, como paga Chile, como paga Perú. Segundo, tendríamos que bajar esos costos. ¿Cómo se bajan esos costos? Bueno, no incurriendo en exceso de gasto en personal, no incurriendo en exceso de pagos, por ejemplo, en potencia, como hacemos en el sector eléctrico. Bajando el costo de capital. Esas son las 3 cosas que usted puede hacer para que los precios vuelvan a lo que fueron en el año 2000, que eran buenos precios. Ahora, lo que yo hubiera hecho si hubiera sido el presidente Macri, hubiera repuesto el primer día de gobierno los precios del 2000. Eso le hubiera arreglado todos los problemas que tuvo luego, que era toda una cosa artificial.
Ahora, además, el populismo lo que da es una idea artificial de que uno, digamos, usted lo habrá escuchado, puede pagar las cuentas, todo lo que sea, pero claro, lo que desprestigia un poco ahora todo este proceso es que no se ha generado, se jugó mucho con el tema de que va a haber un boom de inversión. Pero no podía verlo, porque, a ver, para que haya un boom de inversión, como algo mágico. A ver, la inversión compite con el déficit público. O sea, en las cuentas macroeconómicas, cuando usted mira la demanda agregada, usted tiene inversión o déficit público. Tiene una de las dos cosas. Con el déficit que nosotros teníamos no podía haber inversión. Usted necesita los ahorros para cubrir el déficit. Si usted no tuviera el déficit, usted tiene la inversión. Y ahí está la clave del crecimiento argentino. Yo le dije, lo más importante no es ni la inflación, ni el ajuste externo, es la descapitalización. Argentina, el stock de capital crece al 1%. Mínimo tiene que crecer al 3%. Eso hay que subir el coeficiente de capitalización 5 puntos. ¿Dónde están esos 5 puntos? En abatir el déficit fiscal. Ahí está el ahorro para financiar la inversión. Lógicamente, si usted se come el capital de generaciones anteriores, el nivel de vida suyo es más alto. Transitoriamente, pues es mucho más bajo. No va a ser fácil políticamente hacer esto. No va a ser fácil. No va a ser fácil abatir la inflación, no va a ser fácil. Es todo al revés de lo que dijo el presidente Macri. O sea, los desafíos que nosotros tenemos son desafíos muy complejos de reestructuración de la economía, de cómo se fijan los precios públicos. Por ejemplo, ¿usted escuchó alguna vez la explicación que yo le di sobre las tarifas? ¿Cómo se puede gobernar sin explicar? Claro. Usted tiene que explicar por qué tiene que hacer eso. Por ejemplo, la estrategia de precios públicos de Cristina Fernández de Kirchner nos llevaba a un supercalentamiento global. Si usted sabe que en la reunión de París había uno que decía, en todo el mundo se graba la energía para que no se consuma. Hay gente que no quiere, por ejemplo en Suecia no quiere tomar aviones porque consumen mucha energía. Digo, no estoy contando un cuento. Acá Cristina subsidiaba los servicios en 90%, entonces el argumento que había en la reunión de París, si aplicáramos el mecanismo argentino se hubiera acabado la humanidad, un régimen genocida en términos de las perspectivas climáticas. Ahora, ¿por qué esas locuras ocurren en la Argentina? Parte es esta ignorancia, parte es esta falta de diagnóstico, parte es la falta de lucidez para entender los problemas que tenemos. Muy notorio eso ha sido durante este gobierno. O sea, usted no ha escuchado una explicación del problema de los precios públicos a nadie. Yo no le escuché a nadie una explicación cuidadosa, seria, que además explique que el resto del país pagaba los precios de costo y solo el Gran Buenos Aires no los pagaba. Y que eso le hizo un daño estratégico a la Argentina porque creó un interior raquítico para atraer gente al Gran Buenos Aires, donde si algo tenemos son enormes deseconomías de aglomeración. O sea, nosotros tenemos una mega urbe que es lo más antieconómico que hay. Y lo que hicieron los kirchneristas fue poner plata en la mega urbe para que fuera más grande. Es un error disparatado. Ahora, ¿por qué el interior del país votaba ese disparate? Nunca lo pude entender. Y ahora un sector privado atosigado también por el tema impositivo. Está prácticamente... Bueno, parte de eso fue destruir el aparato productivo. Pero mírelo, esa es una dimensión del problema. La descapitalización es otra. Mire el concepto geopolítico de concentrar la población del país en el Gran Buenos Aires. Eso es antieconómico, es vuelve desierto al país, hay que conquistar el desierto, decía Alberti. Todo al revés. Doctor, le hago una pregunta que está un poco, o sea, involucrado el tema factor económico, psicológico y político. Muchos dicen que hay un momento en el cual si un gobierno pierde la confianza es dificilísimo reconstruirla. ¿Usted cree que hay margen para que este gobierno recomponga un poco de confianza? ¿De acá a las elecciones? No, sí. Eso no. Creo que vamos a ir a los tumbos de acá a las elecciones. Eso no entonces, ¿qué escenario político ve? Porque no, bueno, va a haber un
va a haber dificultad de confianza. O sea, usted lo ve todos los días, lo ve en el riesgo país, hay una crisis de confianza muy aguda. Usted tiene que gobernar el primer día de gobierno pensando en el último día. O sea, no es mío esto. No, haga todo al principio y deje ese margen para el final. Acá el gobierno invirtió la regla. Se hizo holgado al principio con una enorme miopía y concentró todas las correcciones al final del mandato. Eso, esto del acuerdo de precios es el último estertor de una serie de locuras. Pero forma parte de ese error conceptual de un diagnóstico muy complicado de capitalización, de organización geopolítica, de crisis institucional, de desestabilización inflacionaria, de crisis del sector público. Es muy complejo el problema que nosotros tenemos que abordar. Requiere un programa, una capacidad de estadista, y han ido sin los papeles, o sea, han ido a ver qué pasa. ¿Usted está trabajando en un programa como circuló en la prensa con el doctor Broda? Lo único que nosotros hicimos fue una serie de reuniones con un grupo grande de economistas que yo no voy a mencionar porque las reuniones, lamentablemente, eso se filtró, eran confidenciales. Básicamente lo que hemos hecho ha sido la agenda de problemas, una lista de problemas, algunos de los cuales yo le he mencionado. El 16 yo doy una conferencia, yo que incluyo tomando la reforma del 90 y su... A mí me hace acordar cuando se juntaban los secretarios de energía en la época del kirchnerismo. Bueno, hemos juntado, si usted quiere, los problemas que hay que enfrentar. Y alguna pista de cómo enfrentarlo. Yo, por ejemplo, digo, miremos la experiencia neozelandesa, miremos la experiencia australiana. ¿Por qué? Porque son países que tienen composición de sus recursos naturales similar a la nuestra. Miremos la experiencia de nuestros vecinos, miremos la experiencia del sur de Europa, Portugal, España, miremos Grecia, miremos la experiencia de Irlanda. La de Irlanda es muy importante, fue muy exitoso. La corrección fue muy expansiva. O sea, corregir es difícil, corregir expansivamente es más difícil todavía, que es lo que lograron los irlandeses. Lo que yo he sugerido es que miremos esas experiencias. Ahora ese programa políticamente ¿a qué apunta, digamos? Porque ahora va a haber elecciones. Bueno, apunta a entender los problemas, primero que todo. Usted vio que en toda mi explicación, la clave de mi explicación es que no se entienden los problemas. Si usted no entiende los problemas, es muy difícil que pueda acertar en la terapia. Si la etiología del problema no se entiende, la terapia menos. ¿Usted creo se reunió con el presidente Macri, no importa cuándo, en algún momento? En una oportunidad. ¿Hace mucho? No, hace poco. Hace poco. ¿Y le dijo más o menos lo que usted piensa? Usted sabe que yo no tengo un discurso en público y otro en privado. Yo, en el acierto o en el error, y probablemente para las costumbres políticas argentinas mi sinceridad es un defecto, pero siempre he sido muy, muy frontal, siendo ministro, siendo candidato. Nadie cree que yo voy a ir con una puñalada trapera. Voy a ir de frente a lo que da. ¿Se puede decir que le dijo él, digamos? Me parece que eso no sería prudente de mi parte. Pero las reflexiones que usted me escucha... Pero digamos que hay dudas en la gente realmente si el presidente cuando convoca, porque se ha dicho que convoca a muchos economistas, él le escucha y toma las referencias, o finalmente él tiene una convicción determinada y va hacia ese lugar. Si usted me escucha a mí, no tiene ninguna duda de lo que dije. No, eso no se preocupe. No hay lugar a confusión cuando yo hablo. No está bien, no lo digo como un acto de arrogancia, lo digo, no tengo un lenguaje que es enigmático, tengo un lenguaje muy sencillo, muy pedagógico, yo siempre pensé que la vida política era un acto de docencia, entonces mi afán ha sido siempre tratar de explicar los problemas. Le quiero hacer una pregunta acordándome de la primera nota que yo le hice. Usted seguramente no se acordará, fue en el 2003 cuando usted me había dicho, se había bajado Carlos Reutemann y usted dijo que ese hecho le abría un espacio a usted. Yo en alguna manera veo, es distinto obviamente, un panorama ahora parecido a esa fragmentación del 2003, en el sentido que hay un peronismo dividido, fragmentado en varias partes,
un oficialismo y una especie de centro-izquierda que está en La Habana, los socialistas, y habría un sector de centro que usted podría encarnar tan factible como esa. ¿Cómo ve ese escenario? Bueno, lo que yo he sugerido a todos los sectores del centro a la derecha es que vayan a una primaria abierta. Que todos los que hay como 4 o 5 candidatos, no viene al caso que los mencione, converjan a una primaria abierta. Esa fue mi sugerencia. Y eso tiene una lógica, que es, si van fragmentados van a sacar un bajo porcentaje, si van unificados van a sacar un porcentaje, no le diría extraordinario, pero van a explicitar algo que es muy importante para el equilibrio político de Argentina, un amplio sector que desgraciadamente no ha tenido un solo candidato en San Juan, en Neuquén y en Río Negro. Entonces usted dice, ¿cómo puede ser que tengamos 5 candidatos ahí y no haya un concejal? Uno, no digo exitoso, digo listas que representen ese sector. Ahora quizás porque para el imaginario de la gente el espacio del centro está tomado por el gobierno. Usted vio que se habla de una... Eso no lo creo. Yo creo que lo que es rehén del gobierno, que es otra cosa. Ese segmento se siente rehén del gobierno. Es decir, en la dialéctica de la polarización. Ha votado por el gobierno contra sus convicciones. En la dialéctica de la polarización, o sea, la gente... Por ejemplo, yo en el 2015 llamé a votar contra el gobierno convencido y diciendo que iba a ser un desastre el gobierno. Que yo no tenía ninguna expectativa, yo no tengo ninguna decepción, yo preveía lo que pasó. Pero, digo, la alternativa me parecía peor. Entonces, yo creo que el segmento del centro se siente rehén del gobierno, no se siente identificado. Y con la cuestión de la polarización ha caído entrampada un poco en ese tema. Se siente rehén. Yo diría que hoy ha surgido 4 o 5 expresiones en ese segmento, algunas más vocales que otras, pero acá lo que importa es lo que están trabajando abajo, bajo la superficie que se ve, pero yo diría, si ese segmento va a una primaria abierta, unificada, va a sacar un porcentaje de votos, digo, que llamará la atención. Hasta ahora no lo hizo. Fíjese, San Juan, Neuquén, Río Negro, no hubo un solo candidato ni a concejal. ¿Eso por qué? Bueno, porque han comenzado de arriba para abajo en vez de ir de abajo para arriba. Al revés de lo que hizo Recrear, el Movimiento Federal Recrear en su momento. Usted descartó ser candidato a presidente de entrada porque, sin hacer nombre, yo lo que le digo es que todo ese sector, o poniendo algunos nombres como expertas, sí, son personas que son respetables por un sector, pero no tienen conocimiento muchísima gente. O sea, usted ya había hecho toda yo no percibí, yo he sido muchas veces candidato. Usted la historia política, yo he sido muchas veces candidato. Y he sido muchas veces derrotado en... Bueno, el 2003 estuvo bastante cerca. Esta estuve muy cerca. Pero salvo esa vez fui derrotado abrumadoramente. Cuando usted suma muchas derrotas abrumadoras, como sumé yo, hay un punto donde usted tiene que empezar a reflexionar si no es usted el problema. O sea, a mí me pareció que iba a ser una contribución más efectiva en la política arquitectónica, en el debate de las ideas, que en la política electoral. Por eso, después del 2011 yo... Aunque hay muchos políticos de la SOTA, perdieron muchísimas veces. Lula, no de la manera que yo perdí. Yo perdí abrumadoramente y sobre todo perdí con carencia de medios económicos. O sea... Yo fui a las elecciones casi testimonialmente, a defender nuestras ideas. Ahora, cuando usted reitera ese patrón muchas veces de hacer campañas testimoniales, hay un punto donde usted agota su fertilidad. Eso es lo que yo creí que me había ocurrido. Lo he dicho muchas veces, si las encuestas fueran muy buenas hacia mi persona, eso cambia el juego. Yo no lo vi. Aparte que el sistema político da la posibilidad, digamos, de presentarse y en tal caso optar después en un balotaje por el mal menor, digamos. No, objetivamente eso es lo que yo sugiero cuando digo vayan a una primaria unificada.
Pero digo, si yo hubiera tenido encuestas del estilo que usted dice, hubiera asumido la representación. No las tenía. No tenía, y sobre todo en las últimas 3 experiencias tuve una carencia de medio económico muy fuerte. O sea, hay un punto donde es deslucido la presentación cuando usted va, como decía un periodista, a los actos colectivos hay un problema. Y aparte, sin la política, digamos, cuando se busca dinero... Hay un punto, por ejemplo, yo recuerdo una de las campañas que yo andaba en ómnibus y la gente me veía como un personaje delirante. Sí, no lo era, lo hacía con gran convicción, pero eso generaba, yo creo que la falta de medios económicos en algún momento refleja la inviabilidad, digamos, política. No es algo que yo debería decir si fuera políticamente correcto. Fue un error, aunque tal vez se ha pasado no haberse presentado, digamos, a tener una banca, como yo pensaba, por ejemplo, tener una banca, digamos, ser candidato a diputado o senador. Se fue candidato varias veces. Yo fui candidato, pero encabezando lista cuando hubo un montón de gente que llegó por el partido. Pero yo en ese momento era candidato a presidente, no podía ser candidato múltiple. Claro, como pasa con muchos, pero... digo, si usted quiere, no me votaron. Y cuando estaba en el pleno de mi edad, usted sabe que la doctora Carrió dice que después de los 63 años hay que retirarse. Yo siempre digo que pero no se retira. A mi favor juega que yo no uso soquete. No tengo ese elemento antierótico. Sí. Pero digo, la explicación de por qué usted se puede presentar es si las encuestas dan. Si las encuestas dieran a otras. Pero cuando se presentó gobernador de la provincia de Buenos Aires, tal vez podía haberse presentado diputado, porque era muy difícil esa parada. No digo presidente. Pero justamente si usted no puede convocar relevantemente a una mayoría, a una minoría significativa, llega un punto que usted tiene que permitir el reemplazo generacional. Y eso fue lo que ocurrió. Yo ahora creo personalmente que la estrategia debió ser otra. Yo sugerí armar 500, 600 núcleos, juntas promotoras o núcleos organizativos en todas las ciudades de más de 20.000 habitantes. Obviamente un número barrial, la capital había que armar 50. En el Gran Buenos Aires había que armar 150. O sea, había que armar una cosa desde la base. Eso no fue escuchado. Supongo yo porque la gente más joven que yo, bastante más joven que yo, cree en que las redes sociales han revolucionado esto y que usted no tiene que hacer el despliegue territorial, y yo no comparto con esa visión. Pero digo, la estrategia que se ha seguido es ir desde arriba hacia abajo. Yo creo que hay que ir de abajo hacia arriba, que hay que organizarse. No fui escuchado, pero digo, legítimamente. Sí. Le quiero hacer una pregunta directa. La gente que está participando y disputando tiene probablemente un diagnóstico distinto de la tecnología, no sé quién tiene razón, eso es otro punto, pero tienen una visión de que la política ha cambiado, que no importa el despliegue territorial, que importan otras cosas. Yo sigo creyendo que sin un despliegue territorial, si usted no está aferrado a los territorios, es muy difícil tener éxito. Y mi test es que ni en San Juan, ni en Neuquén, ni en Río Negro apareció uno de los 5 grupos, digamos, que usted normalmente, digamos, que estaban unificados en el Movimiento Federal Recreado. Sí, no, es que el centro finalmente está jugando con los partidos oficialistas en esas provincias. En Neuquén, en Río Negro, está fragmentado, hace un voto, si usted quiere, estratégico. Sí. Un voto estratégico. El voto útil. Pero no hace un voto organizado e institucional. Ese es un problema muy serio que tenemos. Ahora, eso parte de una estrategia, la estrategia de hacer top-down, hacer desde la cabeza, armar las redes sociales, armar el debate en los medios. Yo creo que el camino tenía que ser al revés, bottom-up.
Tenía que ir desde abajo hacia arriba y tenía que ir a armar el despliegue territorial sobre lo que teníamos, porque tenemos núcleo en todo el país. Por ejemplo, usted lee los periódicos del interior, usted conoce muchos de los editorialistas, los articulistas de fondo de nuestra gente. Claro, o sea, pensamos mucho en los programas de opinión, usted ve fundaciones, asociaciones civiles, usted ve a las conferencias que hay en todo el interior y tenemos una prevalencia intelectual muy fuerte. Sin embargo, no traducimos eso en un despliegue territorial. Porque parte por este diagnóstico que las redes, que bueno, está mal que lo diga, pero a mí se me ha dicho que soy antiguo en mi enfoque. Que mi enfoque es un enfoque del siglo XX. Puede ser, o sea, yo creo, lo que pasa es que es cierto que yo hice mi vida cívica, digamos, en los últimos 50 años. Y una gran parte de ella fue en el siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, que son mucho más grandes que los líderes que hoy aparecen en el espacio del centro. Tal vez quedó identificado con la idea del ajuste, el tema, porque cuando usted habla de la vieja política era un Estado chico, digamos, hablamos de la generación del 80, lo que vino después. Digo, le imagino a la gente, por aquello que pasó en el 2000, con De la Rúa, digamos, en su paso por el ministerio, y no hubo manera de explicar que finalmente el ajuste terminó. Fue mucho peor. Claro, después. Fue infinitamente peor, o sea, lo que era una corrección de 3-4% terminó siendo una corrección de 50%. Fue una cosa dramática lo que ocurrió. No, yo no estoy de acuerdo con esa explicación, porque después de eso fui candidato a presidente y casi soy presidente. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente que vivió ese episodio reflexionó y dijo, nos hubiera obviado, y es verdad, un tremendo disgusto. Más aún, lo que yo